Voces del silencio. Víctima de un conflicto armado. Se me llenaron los ojos de tierra y mi corazón se escondió detrás del miedo. Una luz en estampida me tumbó de espaldas y mi cuerpo mutilado floreció en rojos y mis ojos fueron puntos ciegos. Ante esa muerte alevosa, silenciosa e indefenso, cedo. Por mi propia sanación renuncio y afirmo que el odio no elimina el odio, pero tengo derecho a la verdad. Y hoy siento fuerzas para vivir y así me quedo, con mi voz en el silencio. Conflicto armado y las voces del silencio. Alguien quiso tumbar la puerta en la noche más oscura de mi vida. Los disparos sonaban como crispetas dentro de la casa y el terror y la oscuridad me ataban dentro de una malla fundida. Los tiros eran para alguien en la calle. Sentía gritos en mi pecho de esa huida y recordé la voz cansada de mi abuelo al recordar en noches de grillos de mi niñez perdida, de una guerra civil, de una guerra de 1000 días, de un odio que se volvió visceral entre liberales y conservadores, una lucha al tiempo irracional y fratricida. Hablo de países poderosos, de ocultos intereses, de un pedazo de nuestra tierra, Panamá perdida, de la muerte de un caudillo mestizo que hablaba de algo como justicia social o de gente excluida, de su muerte violenta, de una reacción enloquecida de un pueblo que cifró esperanzas que a lo mejor con el paso del tiempo serían fallidas. Hablo de trabajadores de la tierra que se convirtieron en guerrillas. Le dio nombre a algo que él llamó conflicto armado, una mezcla peligrosa de parte y parte de promesas, amenazas, muertes, masacres, injusticias, responsabilidad compartida. Pero aprendí que solo el respeto por el otro, sin importar las diferencias, es la vida. La muerte jineteó a caballo por los años 50. Fue un ruido de llanto, de palabras entrecortadas, de una triste historia sollozada a la hora cuando el sol de los venados, ese sol amarillo, el nombrado por los seres cuya esencia natural es el campo, baja con la tarde. Entraba a borbotones, irrespetuoso, cálido, llenando todo el ambiente del apartamento. Mi padre la sostenía en un abrazo protector y escuchaba de mi madre ese monólogo adolorido y lúgubre que hablaba de miedos, de terror, de asombro, de huida, de cadáveres conocidos, amados, bajados a lomo de mulas envueltos en su sangre, cubiertos por su inocencia, inolvidables por sus afectos mansos, por su generosidad primaria, espontánea, arrendatarios, trabajadores de la hacienda, compadres que horas antes de su cruenta y violenta muerte le ofrecieron a mi madre Seila y a Mercedes la compañía del abuelo Nicasio, su hospitalidad espléndida e distintiva de sus hogares tan cercanos al cultivo, a la tierra. El inspector de Córdoba, varios policías y algunos hombres del pueblo pasaron frente a la casa del abuelo con el más sombrío, cruel y triste de los cortejos. Eran muchas mulas cargadas de cuerpos sumisos, desgarrados, colgantes, doblados ante su impotencia a la violencia. Fueron muchos los arrendatarios, los amigos. Se salvaron solo aquellos que escucharon los disparos fratricidas, los gritos de dolor en las casas vecinas abajo de la montaña y huyeron para esconderse en la oscuridad protectora del monte. Odios, rencores, enconos prestados, ambiciones oscuras encapsuladas en las entrañas de un país politizado, dúctil, obediente. La tierra de la gran hacienda era de montañas y de llanos conquistadas poco a poco por el abuelo. Era una lucha donde no habían villanos ni héroes, solo un enfrentamiento entre la misma naturaleza guerrera que terminó en una relación fraternal, enlazada entre hermanos, selva y hombre. En esa época, los tigres llegaban a los patios, nos contaban.
Los ranchos nacían regados y dispersos, libres con sus paredes de barro y sus techos tejidos con la fresca palmicha, sus patios limpios, barridos con una vara delgada a la que se amarraba al final un manojo de ramas menudas, verdes, fuertes, regadas a veces de florecitas blancas de una planta que le llamaban sabiamente escoba. Y siempre en la puerta a cada lado dos grandes piedras planas, cómodos asientos ancestrales, cuyo espaldar era la pared de barro y guadua que guardaba celosa aún en las noches ese calorcito tibio del día. La tarde anterior, Seila Madre y Nana Merceditas ajustaron las sillas de montar e iniciaron un camino propuesto para cumplir una cita con un muy querido arrendatario de hermosa familia. Trataban de reemplazar la presencia del abuelo alejado de sus amadas tierras, amenazado, arrancado de sus raíces, agonizante por el cruel desplazamiento, porque las sabias de sus montañas se le habían secado en sus venas. Un poco nerviosas quizás, pues la sentencia sobre el abuelo y la familia ya rondaba entre el monte, colándose entre los árboles de almendro y en el pasto de los potreros. Esa noche, mamá, con un abrazo y unas gracias por todo, declinó la invitación cariñosa de esa comadre a quedarse en su rancho. Ya les salvé la camita, no se bajen a la hacienda, que ya les cogió la noche. Pero quizás ese instinto de conservación, eso que llamamos corazonada, nos contaba mi madre, las hizo aceptar mejor unas ruanitas de lino y volver a la casa de la hacienda. Bueno, entonces, para el frío de la noche, murmuró suavemente la comadre mientras se las ajustaba con una acuciosidad maternal. Ayudados por la luz de sus linternas, con las oraciones de protección a lo divino de sus amigos sembradores de semillas y de afectos, se acompañaron por el viejo conocimiento del terreno y comenzaron a bajar por un camino menos conocido, más escondido en el monte, menos peligroso ante la amenaza sombría que se cernía sobre ella. Nunca imaginaron ni en el más horrible de sus pesadillas que, paralelos a ellas, a menos de 1 kilómetro de distancia, por el otro camino subía la misma montaña nombres demonios, bandas armadas de origen campesino, infectadas por Ares, el dios de la guerra, masacrando, terminando con toda vida, su propia vida, que encontraban en cada casa. Era la violencia de los años 50 en Colombia. Se salvaron por minutos al decidir regresar por otro perfil de la montaña. En la mañana, y a los pocos minutos del paso de esa visión aterradora, llegó el tren que recogió con una caridad que expresaba su humo blanco a mi madre y a Nana. Se subieron sin nada, con lo que tenían puesto, la casa con las puertas abiertas, sin llaves, las tierras, la hacienda abandonada, indefensa, casi renunciada. Morir por nominarse rojos o azules, liberales o conservadores, cuna fatal del terrorismo futuro, el pan nuestro de cada día, de heridas que no se cierran, todo vacío de concepto, de justificación, de intereses prestados, de codicia, de beneficios ajenos, con esa insolvencia de razón. A los años, ya ancianas, aún les rondaba ese recuerdo escalofrío, pero ellas, esa noche, escaparon de la muerte, presente en el filo de los machetes y en el fuego de las escopetas. No las alcanzó.